Atrás de mí podrán observar la universidad que me hizo ingeniera civil. Así es. ¿Cómo es que dejé una de las mejores profesiones hoy en día para asegurar tu vida, para ser exitoso, para construir una carrera y obviamente ganar buen dinero? Yo acabé haciendo videos en YouTube. ¿Por qué dejé esta profesión? ¿Cómo es estudiar ingeniería en Ucrania? De esto vamos a hablar hoy para que tú hagas tus propias conclusiones. Si has estudiado ingeniería o si quieres estudiarlo o a lo mejor quieres cambiar de profesión. Es súper curioso y súper emocionante a caminar por el mismo caminito que yo hacía durante 4 años, hace ya 8 años que me gradué de esta universidad. Hasta tengo una sensación que ahorita voy a encontrar algún compañero mío, pero obviamente es imposible porque cada uno de nosotros ya hizo su camino y hace mucho que se graduó. Crecí en una familia donde siempre me decían: tienes que estudiar mucho si quieres tener una buena vida. Tienes que agarrar una buena profesión y trabajar. Obviamente, ¿no? La sociedad postsoviética es traumada por falta de recursos y, por supuesto, tienes que estudiar porque eso es lo que te da cierto billete a una vida más o menos estable. Y es interesante porque yo acabé la preparatoria, la escuela a los 16 años y es ahí donde tenía que elegir mi futura profesión. Y en nuestro país, en los países postsoviéticos, tú no esperas unos años para entender la vida, para viajar. No, tú acabas la escuela y tienes que elegir tu carrera, tu futuro. Y así sucedió. En general yo estudiaba bien, pero lo mejor para mí fueron las matemáticas, la química, física y estas materias, economía también muy bien. Y cuando llegó la hora de elegir la profesión, lo único que se nos ocurrió a mí y a mi papá y en general a mi familia es ingeniería. ¿Por qué? Porque mi abuelo estudió en la misma universidad, en la misma carrera, y yo estaba súper orgullosa, súper inspirada de hacer la misma profesión, la misma carrera, aunque obviamente él estudió hace más de 60 años, más o menos, hace 50 años por lo menos. Y así fue que a los 16 años yo pensaba que para toda la vida yo iba a ser ingeniera civil. No puedo imaginarme la pesadilla que es ahora en cuarentena estudiar ingeniería. De por sí era súper difícil, pero a lo mejor hay ciertas ventajas, ahorras tiempo en transporte porque en mi caso yo tardaba en llegar de mi casa a la universidad por las mañanas aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. Así que no solamente en Latinoamérica las distancias son grandes y mucha gente vive en las afueras de la ciudad y si tiene que trabajar en el centro, en las ciudades europeas también pasan ese tipo de cosas. Actualmente esta plaza se ve bastante tranquila porque es junio y mucha gente ya acabó sus estudios. Yo aproximadamente acababa a finales de junio, a principios de julio y luego seguían las prácticas, el servicio social como ustedes lo conocen, pero ahorita casi no hay gente. Por ahí va uno que otro estudiante que a lo mejor tardó en entregar alguna materia, algún proyecto. Órale. Привет. Algún estudiante aquí feliz, a lo mejor ya entregó cierta materia o está por graduarse, yo qué sé. Antes de entregar mis documentos a esta universidad, yo pasé por algunas otras, tenía alguna otra opción. Me aceptaron en la universidad de aviación, o sea, yo podía haber construido a lo mejor aviones, yo qué sé. No creo que eso hubiera pasado, pero me aceptaron ahí también en beca. En Ucrania, en cuestión económica, tenemos 2 opciones de cómo puedes estudiar en una universidad. Una es que tú pagas el estudio. Hay universidades que son completamente privadas y tú tienes que pagar tu estudio. Y hay universidades de gobierno como estas que tienen opción de beca. O sea, el gobierno te paga tus estudios, pero obviamente los lugares son limitados. Pero
Pero también hay otra opción de estudiar en ese tipo de universidades, que es pagar. Pagas cada semestre, que no es muy caro. Si comparamos con algunas universidades de Europa, o ni siquiera voy a comparar con Estados Unidos, porque allá estudiar es muy caro. Así que a mí, desde que yo empecé la preparatoria, que en Ucrania son 2 años, siempre me han dicho: Irina, estudia porque tú tienes que recibir beca. No es que no teníamos dinero, sino es que para nuestra familia económicamente iba a ser mucho más fácil que yo recibiera la beca. Entonces no es que solamente el gobierno te paga esos estudios, sino es que tú también recibes lo que en ucraniano se llama stipendia, o sea, beca. No es mucho, en ese tiempo eran 500 grivnas aproximadamente, es bastante poquito dinero. Hoy en día dicen que son más de 1000 grivnas, son mucho menos de $100, $50-70 aproximadamente. No es mucho, pero bueno, tampoco es que la vida en Ucrania es muy cara. Yo estaba súper feliz, súper orgullosa. Yo me acuerdo el momento cuando yo entré a esa universidad, donde pusieron esas listas largas, eran 170 lugares aproximadamente para esta carrera en particular, porque obviamente hay diferentes facultades, hay diferentes carreras, y esa carrera de ingeniería civil es la más complicada, la más cara también, con más competencia que existe. Es chistoso que hasta ahora nadie me ha regañado por grabar, porque en esta ciudad siempre te ven sospechoso si traes una cámara, y especialmente en las organizaciones de gobierno. Nadie me ha dicho nada hasta ahora. Qué bien. Pero vamos a dar un poco de contexto de esta profesión en mi país, en Ucrania, que ha sido por muchos años parte de la Unión Soviética. ¿Cómo es que mi abuelo estudió y cómo era su trabajo en estos tiempos? Él de hecho acabó de trabajar hace 10 años apenas. Trabajó hasta 70 años, 70 y algo años, hasta que ya no pudo trabajar más, ni siquiera por su estado de salud, sino por el estado de salud de mi abuela. Después de que él acabó esta universidad, que de hecho su nombre completo es Киевский национальный университет будівництва и архитектуры, Universidad de Construcción y Arquitectura. Cuando él acabó esta universidad, lo mandaron a las prácticas a Kazajistán. Y es ahí donde pues su vida pudo haber cambiado muchísimo, porque esa era la idea de la Unión Soviética: juntar, mezclar diferentes naciones que hay para que la persona de Ucrania acabe en Kazajistán y al revés. Pero él hizo sus prácticas, o ustedes lo llaman servicio social, en Kazajistán durante 2 o 3 años, y regresó a Ucrania, donde se casó con mi abuela y siguió trabajando de ingeniero muchísimos años más. El diploma de mi abuelo, miren, 55. Поступил в 55-го, закончил в 60. Acabó en el año 60. Es curioso que un lado del diploma, ese de hecho es el diploma de mi abuela, que también estudió en un technicum de ingeniería, está un lado en ucraniano y otro lado en ruso. Aquí lo mismo, un lado en ucraniano y otro en ruso, ¿no? Te dicen toda la información. Acabó en el 60 y mi abuela acabó en el 66 y entró en el 63. Те старые, которые учились еще сразу после войны или во время войны, те, конечно, халтурно, тех учили как попало. А таких, как я, уже после войны, тут уже там строгости. Miren, aquí está el currículum que daban en ese tiempo, un librito, y está en ruso y en el idioma de Kazajistán. Entonces ahí te escriben todo lo que has trabajado, cuando te aceptaron, cuando renunciaste. 60. Все, renunció para ir a la pensión en 2014. ¿A зарплата какая была у тебя? Зарплата тогда была 120. Но это самая высокая зарплата, которая есть Да, в Советском Союзе. Тогда была высокая, 130 довольно. Ну а невысокая какая считалась? 60? Ну и 80 у людей было.
Y así era en estos tiempos, la gente trabajaba en el mismo lugar por muchísimos años, no cambiaba de profesión y claro, para ellos es muy difícil entender por qué es que yo no sigo con esta profesión, por qué yo no trabajé. De hecho, cuando me preguntan si trabajé o no, yo hice unas prácticas, de hecho, en la organización de mi abuelo. Me firmaron el papel de que estuve ahí, pero en general no era el lugar donde yo me veía. En el mundo se conoce muchísimo los ingenieros soviéticos, sobre todo por la carrera espacial y también por la inmigración masiva que hubo, especialmente en los 90s, cuando el país se estaba destruyendo y la gente que realmente era muy lista no tenía oportunidades aquí, como los científicos, ingenieros, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos han emigrado a Europa, a Estados Unidos, donde obviamente ese tipo de especialistas son muy bienvenidos, y por supuesto a Latinoamérica. Qué curioso, atrás de mí encontré un como medio tipo parquecito con banquitas y en medio una estatua de brújula que cuando yo estudiaba no estaba aquí. ¡Qué tiempos! Sí. Puede ser que los extraño un poquito, especialmente, no sé, toda esa ilusión que yo me hacía en la cabeza de donde yo iba a trabajar. Yo tenía un sueño de ir a Polonia, hacer maestría. Muchas cosas que han cambiado desde estos tiempos. Tenía la ilusión de enseñarles el estadio de mi universidad, pero miren, aquí está en construcción. No sé si es por la cuarentena, pero la verdad es que sí estaba muy viejo ese estadio cuando yo estudiaba y ya era hora de renovarlo. Y de hecho ahí vienen ciertas cosas negativas que yo observé de estudiar ahí, y de esto vamos a platicar. Hablando de AutoCAD y en general, ¿cómo eran mis tiempos durante estos años? A mí no me gustó nunca este programa AutoCAD, se me hacía complicado, yo no entendía, y en general proyectar, construir, hacer proyectos no es lo mío. Cuando entendí eso, pues yo creo que ya hasta el final de la carrera, lo pueden imaginar, es que yo tenía una idea de que las cosas buenas siempre cuestan trabajo y no necesariamente te tienen que gustar. A lo mejor luego voy a elegir alguna otra rama de ingeniería, no construir como tal, sino trabajar en el medio. Después de la caída de la Unión Soviética, se dejó de invertir muchísimo dinero en ingeniería porque ya no hay que competir, o sea, se me hace ridículo de que se invierte dinero nada más para competir con algunas otras potencias del mundo. Así que yo, por lo que veo, la ingeniería y por ende la calidad de educación en este medio dejó de ser la prioridad, empezó a bajarse muchísimo. Nosotros, cuando yo estudiaba, teníamos libros de los años 70, o sea, no teníamos acceso a los estudios actuales, todo era muy viejo. Yo entiendo que la teoría y la escuela vieja es algo importante, pero hizo falta muchísimo la información de cómo se construye hoy en día. Obviamente esta no es la razón principal, el por qué yo dejé la ingeniería, no, pero eso es algo que me influyó muchísimo. La universidad en sí era bastante vieja, adentro de los edificios. Hoy no pude entrar, pero les puedo asegurar que no es una universidad que tú puedes decir, wow, es la universidad que construyes, donde hay recursos. ¿Cómo es que una universidad donde estudian arquitectura y construcción no esté arreglada, no esté bonita, no tenga una bonita fachada? Y obviamente esto influye bastante. Buena pregunta. ¿Dónde están ahora mis compañeros? ¿De qué trabajan? Yo, por lo que veo, la mayoría de ellos sí practican esta profesión. Muchos de mis amigos se fueron a trabajar a Alemania. Alemania ama a nuestros ingenieros. Obviamente tú tienes que confirmar tus estudios, aprender alemán. Por lo menos 3 de mis amigos emigraron, no, incluso 4 de mis amigos de mi universidad emigraron a Alemania.
para poder trabajar y ejecutar esta profesión allá. Algunos sí se quedaron aquí, encontraron buenos lugares. Depende también qué es lo que quiere una persona y qué conexiones tiene. Por supuesto, hay que tener ciertas conexiones. También en México yo tenía oportunidades de ir a practicar mi profesión, de trabajar de ingeniera, trabajar en algún despacho. Yo sé que tenía esas oportunidades y por supuesto iba a ser mucho más fácil para mí. Muchos me dicen, es que obviamente hacer videos en YouTube, ser conductor de televisión es mucho más fácil de que ingeniería, por eso lo dejaste. Para nada. Si yo hubiera empezado mi carrera de ingeniera en México a los 20 años, obviamente lo hubiera logrado, era mucho más fácil. Después en México yo estudié comunicación y periodismo y es la carrera que amo. Los medios me atraen muchísimo, tanto estar atrás de cámara como delante de cámara, los medios digitales, todo eso es lo mío. Por cierto, como me imagino en tu país es igual, hubo muchos más hombres en mi carrera que mujeres, pero eso no nos impedía estudiar, eso para nada tuvimos como algún tipo de discriminación o de que no aceptan las mujeres. De hecho nos ayudaban, nos apoyaban. Por ahí alguno que otro chiste de que mujeres, de que no sé qué, especialmente en mi caso de que yo no era tan buena, siempre tardaba en entregar proyectos, pero de todas maneras por parte de maestros no jamás hubo algún tipo de discriminación por ser mujer. Eso yo creo que es importante aclarar, especialmente en el contexto de mi país. Mi abuela es ingeniera también, así que yo jamás tuve por parte de mi papá de que ay no puedes estudiar. Al revés, siempre me impulsaban de que yo estudiara y una profesión seria. Así que arriba las mujeres, y cuenta cómo es esta profesión para mujeres en tu país y también para hombres. El hecho de viajar, de conocer diferente tipo de personas que se dedican a diferente tipo de profesiones, tanto artísticas, sobre todo artísticas, me ayudó a entender que lo más importante es la pasión, claro, porque ya vivimos en tiempos muy diferentes que mis abuelos. Para ellos era muy importante tener algo asegurado, tener casa, tener trabajo que te dé ingreso estable. Hoy en día vivimos en sociedad donde vemos muchas otras oportunidades que nosotros podemos tener, tanto como personas como trabajadores. Creo que vale la pena probar diferentes profesiones y yo sé que igual a lo que yo me dedico actualmente no será para siempre, pero mientras lo disfruto, ¿por qué no hacerlo? ¿Ustedes qué opinan? Pero es un error pensar que mi aventura con la ingeniería, mi relación con la ingeniería se ha acabado porque me han quedado ciertas pasiones, ciertas ideas y conocimientos que yo quisiera compartir con ustedes, sobre todo aplicándolo a los departamentos de diferentes estilos en diferentes ciudades del mundo, tanto las ciudades y la sociedad, como la ingeniería se aplica a la sociedad. Recuerda, nunca dejes de soñar. Yo te veo en mi siguiente video. Bye.